Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a Taipei, concretamente al distrito de Xinyi. Hola, ¿qué tal? Y, a ver, antes de que a todo el mundo le vengan a la cabeza rascacielos y compras de lujo, que las hay, vamos a proponer un viaje un poco distinto. Sí, vamos a mirar un poco más allá. Exacto. Pensemos en Xinyi como un lugar lleno de lo que podríamos llamar fallas temporales. Me gusta ese concepto. Fallas temporales. Son esos puntos donde chocan épocas distintas, ¿sabes? Donde el siglo XVIII y el XXI conviven a veces en la misma manzana. Desde luego, porque antes de que el Taipei 101 dominara el cielo, este lugar tenía otro nombre. Se llamaba Xinko y era el hogar del pueblo Ketagalan, una comunidad que vivía totalmente ligada al río Keelung. Una realidad completamente diferente a la de hoy. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es desenterrar 5 historias que explican cómo este trozo de tierra pasó de ser campos de arroz y bases militares a un centro financiero global. Vamos a buscar esas joyas ocultas, esas huellas que se esconden a plena vista. Eso es. Y para empezar, tenemos que ir al origen de todo, al elemento que moldeó la tierra, el agua. Venga, vamos a meternos en faena. Es que esa es la clave. Antes de que se levantara ni un solo edificio, la imagen que hay que tener en la cabeza es la de una llanura inmensa, fértil. Y esa fertilidad, claro, no era casual, para nada. Fue el resultado de una de las obras de ingeniería más brutales de su tiempo en la región, la acequia Liugong. Y la escala del proyecto es algo que de verdad te deja boquiabierta, sobre todo para la época. La construcción empezó en 1739 Casi nada. y se terminó en 1760. O sea, para que nos hagamos una idea, esto es antes de la Revolución Francesa. Es increíble. Y todo por la visión de un hombre, Guo Shihuyu, y su hijo. Y la cosa no paró ahí, porque el sistema siguió creciendo. Durante la época japonesa, en 1907, lo unificaron con otras acequias y llegó a tener hasta 8 estanques de riego gigantescos. El paisaje era de agua, no de asfalto. Canales y acequias como si fueran las venas de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo desaparece algo tan fundamental? Pues fíjate, lo fascinante aquí es cómo el trazado de una ciudad moderna se superpone y, vamos, es que literalmente borra su geografía original. ¿La borra por completo? Completamente. La infraestructura que permitía la vida, que era el agua. Claro, claro. Se sacrificó por la infraestructura que permitía el comercio. Las carreteras. Es un patrón que hemos visto en todo el mundo, pero aquí es especialmente dramático por la velocidad a la que ocurrió. Me parece increíble que un proyecto de ingeniería tan masivo haya podido ser borrado del mapa de esta manera. ¿Fue una decisión consciente? ¿Una especie de amnesia para abrazar la modernidad? ¿O solo una consecuencia inevitable? Yo creo que fue una mezcla de ambas cosas. Por un lado, la necesidad era real. Para construir rascacielos necesitas cimientos sólidos y para el tráfico necesitas carreteras anchas, rectas. Y las acequias serpenteantes eran un obstáculo. Exacto, así que se cubrieron, se entubaron y se convirtieron en una especie de civilización perdida bajo nuestros pies. Vaya. Las fotos aéreas antiguas son una pasada. Muestran la actual calle Xinyi como un páramo con algunas aldeas militares. Pero si miras más atrás, antes de eso, todo era un mar de arrozales. Una alfombra verde surcada por hilos de agua. ¡Qué imagen! Una imagen totalmente perdida. Vale, pero si alguien quiere entender la magnitud de aquello, ¿queda algo tangible? ¿Algún vestigio? Físicamente dentro de Xinyi casi nada, pero conceptualmente todo. Y aquí viene la primera clave. A ver. Para entender la ambición del proyecto tienes que ir a la fuente, literalmente. Hay que salir del distrito y buscar en Xindian el túnel de toma de agua de piedra de la acequia Liongund. Ah, el punto de origen. Es la obra original, la boca por donde el sistema empezaba a beber del río. Ver la ingeniería de ese túnel que fue tallado a mano te hace comprender la escala humana y el esfuerzo titánico que supuso. Entendido. Ida al origen. Pero si nos quedamos en Xinyi, estamos, como decías, caminando sobre fantasmas de agua. Totalmente. Y esa es la segunda clave, que no es algo que se visita, sino que se experimenta. Es hacer un recorrido mental por las huellas del agua. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en caminar por las grandes avenidas, como la propia calle Xinyi o Keelung Road, e imaginar que bajo el ruido del tráfico y el asfalto sigue fluyendo el trazado de la antigua acequia. Es como una especie de arqueología urbana imaginaria. Justo.
Y te das cuenta de que la ciudad moderna, sin saberlo, sigue muchas de las curvas y caminos que dictó el agua hace casi 300 años. Es una idea muy potente. Y esa tierra que una vez fue irrigada para la vida, fue luego requisada para la guerra. O bueno, para fabricar las herramientas de la guerra. Aquí la historia da un giro radical. Radical es la palabra. Tras la llegada del gobierno nacionalista a Taiwán, Xinji se convierte en una zona militar estratégica. Y allí se instala la fábrica de armamento número 44. Y con la fábrica, claro, llegaron miles de trabajadores y sus familias, que necesitaban un lugar donde vivir. Efectivamente. Y así nació la Aldea Sur 44, o 44 South Village. Que eran viviendas, en principio, temporales, ¿no? Construidas con materiales muy básicos, de forma casi precaria. En teoría sí, pero lo temporal, como suele pasar, se convirtió en permanente, y esas casas se convirtieron en el hogar de varias generaciones, en el epicentro de la vida de los inmigrantes de la posguerra. Un microcosmos, vamos. Exacto. Una comunidad cerrada, muy unida, con sus propias reglas y su propia cultura. Vivían un poco de espaldas a la ciudad que empezaba a crecer a su alrededor. Un momento. ¿Me estás diciendo que al lado de los centros comerciales más lujosos de Taiwán, como el Bellavita o el New Mitsukoshi, Justo al lado, pegado. sobrevive una aldea de trabajadores de los años 50? Eso es una locura. ¿Cómo es posible que no la derribaran? Pues por una mezcla de suerte y de la lucha de los propios vecinos y activistas culturales. ¿En serio? Sí, sí. Y el resultado es, como decías al principio, una falla temporal en estado puro. Es como encontrar una cabaña de pastores en medio de Wall Street. ¿Qué imagen más buena? Es que es un choque de mundos tan brutal que te obliga a preguntarte cómo es posible que coexistan. Te plantas en el patio de la aldea, con sus casas bajas, y al levantar la vista te sientes aplastada por los gigantes de cristal y acero. Es una lección de historia urbana sin necesidad de leer un solo libro. ¿Y si esta era la aldea sur? Eso implica que hubo más. ¿Qué pasó con las otras? ¿Hubo una aldea norte o una oeste? Buena pregunta. Claro que la hubo. Y aquí tenemos la segunda clave para entender esta historia. A ver, cuenta. Muy cerca de la aldea conservada se encuentra el John Tow Public Housing, un bloque de apartamentos moderno, funcional, sin nada especialmente llamativo a primera vista. Vale. Pues bien, ese edificio es el resultado de la remodelación de lo que fue la Aldea Oeste 44. Ah, al visitar los dos lugares, uno después del otro, entiendes perfectamente los dos destinos que tuvieron estas comunidades. La aldea sur se conservó como un fósil, como un museo vivo, y la oeste, La aldea oeste se modernizó, se integró en la nueva ciudad, borrando casi por completo su pasado. Son las dos caras de la misma moneda del progreso. Es una comparación potentísima. Y esa huella militar, que redefinió el propósito de la Tierra, fue a su vez reemplazada por otra gran fuerza del siglo XX, la industria. Y en este caso, una con un aroma muy particular, ¿verdad? hombre, ¿y tanto? El aroma a tabaco. Hablamos de la fábrica de tabaco de Songshan, que hoy es el Parque Cultural y Creativo de Songshan. Que es uno de los legados más importantes de la época japonesa. Un complejo industrial de casi 7 hectáreas con una estética muy cuidada. Sí, la arquitectura es una mezcla curiosa, entre el modernismo funcional, muy práctico, pero con detalles de art déco que le dan un toque de elegancia. Y hay elementos que son icónicos como el patio central, la sala de calderas y sobre todo esa chimenea altísima que se ve desde casi cualquier punto. Totalmente. Pero lo más alucinante es el cambio de alma del lugar. Piénsalo, pasó de ser un espacio de producción hipercentralizado. Con turnos, sirenas, control de calidad, todo diseñado para fabricar cigarrillos en masa. Un lugar de orden y repetición. Y se ha convertido en un espacio de creación, el epicentro del diseño, la moda y el arte en Taipei. Un lugar de caos, creativo, de libertad. Es una metáfora perfecta del cambio económico de la propia isla, ¿no? Desde luego. Y te obliga a preguntarte, ¿cómo es posible esa transformación? ¿Cómo un lugar tan rígido se convierte en la cuna de la creatividad? Pues fíjate, yo creo que la clave está en que el hardware del pasado, la propia arquitectura industrial con su solidez, su orden y sus espacios diáfanos, resultó ser el lienzo perfecto. Exacto. El lienzo perfecto para el software del futuro, que es la creatividad. Se crea un diálogo visual increíble. Ves una exposición de arte digital de vanguardia dentro de una nave industrial de los años 30. Ese contraste es lo que le da su energía única al lugar. Si alguien quisiera sentir de verdad esa transición, más allá de pasear por el parque, ¿en qué le recomendarías que se fijara?
Le diría que hiciera 2 paradas. La primera en el corazón industrial, la sala de calderas y la chimenea. El motor, como decías. Eso es. No hay que mirarlas como si fueran esculturas. Eran el corazón energético que bombeaba vida a toda la fábrica. Representan la escala, la eficiencia, la ambición de la industrialización de esa época. Y la segunda parada es más humana. ¿En qué sentido? Hay que buscar las instalaciones que se construyeron para el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, los antiguos baños públicos o un jardín de estilo barroco que parece fuera de lugar. ¡Vaya! Esos detalles nos cuentan que incluso en un sistema tan industrial existía una preocupación moderna por la calidad de vida del empleado. Humaniza la historia y le da una capa de complejidad. Agua, fuego, tabaco. Y ahora, el plano. Porque la historia de cómo Shinji es hoy lo que es la historia de una decisión tomada en un despacho. El plan del distrito de Shinji de los años 80. Sin duda el proyecto de reurbanización más ambicioso y radical de la historia de Taipei. Es que es difícil de imaginar. ¿El qué? Coger 150 hectáreas de casi nada, de páramos, de aldeas militares a medio abandonar y decir, vale, aquí vamos a construir desde cero el nuevo centro de la capital. Es una audacia tremenda, fabricar un centro urbano en un laboratorio. Exacto. Y los hitos fueron llegando. Primero el World Trade Center en los 90, que fue la puerta de entrada de Taiwán al comercio global. Y luego, claro, el Taipei 101. El gran símbolo. Un edificio que no solo fue el más alto del mundo, sino que funcionó como una declaración de intenciones, un golpe en la mesa. Y con esa base el plan culminó en lo que es hoy, la mayor concentración de grandes almacenes de lujo del país, cines, restaurantes. Se creó un ecosistema completo, un estilo de vida que se ha bautizado como el estilo Shinji. ¿Y en qué consiste exactamente? Recuerdo la primera vez que caminé por esas pasarelas elevadas que conectaban los centros comerciales. Me sentí como en una película de ciencia ficción, como si estuviera flotando por encima de la ciudad. ¿Ya? Solo más tarde comprendí que esa sensación era precisamente el objetivo del diseño. Separarte del caos de la calle y sumergirte en un mundo perfecto, de consumo y ocio. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mapa de la ciudad? Significa un giro del eje urbano. Así es. El poder económico, político y cultural de Taipei se movió deliberadamente del oeste histórico, la zona antigua, a este nuevo y brillante este. Y para entenderlo bien, ¿qué propones? Propongo hacer 2 cosas que parecen opuestas. Primero, alejarse. Subir a una de las montañas cercanas, como la montaña del elefante o la del tigre, y mirar hacia abajo. Para tener perspectiva. Desde ahí, ves la geometría perfecta del plan, casi como una maqueta. Y si comparas esa vista con las fotos antiguas de la zona, que era un secarral, el impacto es brutal. Y la segunda cosa es sumergirse. Bajar a la calle. Bajar y caminar por esa red de pasarelas, por la avenida peatonal Shanti, y experimentar esa sensación de fluidez. Esa experiencia peatonal, libre de coches, es la verdadera esencia del estilo Shinji. Hemos hablado de fuerzas que imponen su voluntad sobre el paisaje, el agua, la guerra, la industria, el capital. Pero, ¿qué pasa con lo que se resiste? Con lo que sobrevive a pesar de todo. Y aquí volvemos al principio, a Shiko. Exacto. Es la historia de la resiliencia, porque aunque parezca mentira, aplastados visualmente por los gigantes de acero, sobreviven pequeños templos tradicionales. ¿Cómo cuáles? Pues como el templo Jinan de Songshan o el templo Shengdao de Tianbao. Y ojo, no son adornos, eran los corazones de las antiguas comunidades agrícolas, mucho antes de que nadie se le pasara por la cabeza diseñar este plan. Su mera presencia hoy parece casi un acto de rebeldía. Totalmente. Son un testimonio increíble de la capacidad de resistencia de la cultura local. Funcionan como anclas espirituales en medio de un cambio vertiginoso. Me lo imagino. El humo constante del incienso que sale de sus puertas es la prueba de que la fe tradicional, la vida comunitaria, sigue siendo un pilar. Visitar uno es una experiencia sensorial. Sale del ruido, del olor a perfume caro, y de repente te envuelve el silencio y el olor a sándalo. Es un viaje de siglos en 10 metros. Supongo que esa es la joya oculta de esta última historia, ¿no? ¿Encontrarlos? Esa es la primera, sin duda. Buscarlos y entrar. Su valor no está en la grandiosidad, sino en su contraste y en su capacidad de supervivencia. Pero hay una segunda, que sirve para cerrar el círculo. A ver. Consiste en ir hasta la orilla del río Keelung, cerca de la estación de Songshan.
Y buscar un rato de calma, sentarse allí e intentar imaginar el antiguo embarcadero de Shiko. Volver al origen del todo. Imaginar los barcos, la vida ligada al agua. Ese ejercicio te reconecta con el paisaje original, húmedo y fluvial, y te permite entender que toda la historia de acero y hormigón que hemos contado es solo el capítulo más reciente de un libro mucho más antiguo. Si tuviéramos que resumirlo todo, la historia de Shinji es la historia del poder sobre el espacio. Cada transformación que hemos visto ha sido el resultado de una fuerza imponente. Desde el poder de un individuo como Guo Xiliu para desviar un río, al poder de un imperio como el japonés para industrializar, el poder militar para ocupar el terreno y finalmente el poder abstracto y global del capital para rediseñarlo todo. Y ese progreso, claro, siempre tiene un coste. La comparación de las fotos aéreas lo deja clarísimo. Para construir algo nuevo, a menudo hay que sacrificar y enterrar lo que había antes. Y ahí, creo yo, reside el verdadero valor de Shinji para un viajero curioso. Te enseña a ser una arqueóloga urbana. No necesitas ir a Roma para encontrar ruinas. Exacto. Aquí, las ruinas de una cultura agrícola están enterradas bajo el asfalto, y el fantasma de una aldea militar te observa mientras compras en Gucci. La clave es usar el contraste como una herramienta para ver. Entiendo. Eso es sentir la opresión del Taipei 101 desde el patio de la humilde aldea sur, o imaginar el agua de la acequia fluyendo fría bajo tus pies mientras cruzas la bulliciosa y moderna avenida Shanti. Un recordatorio de que bajo la superficie siempre hay más historias. Exacto. Y con eso podemos dejar una última reflexión. La próxima vez que se camine por una gran metrópolis, cualquiera, da igual donde sea, merece la pena preguntarse: ¿qué historias fluyen bajo el asfalto que piso? ¿Qué memorias se esconden a la sombra de los rascacielos? Eso es. Cada ciudad es un palimpsesto, y el verdadero viaje consiste en aprender a leer sus capas borradas.